Hola, hola. Bueno, todos amamos ir a Perú. ¿Cómo no? Con esas bellezas naturales, la gente. ¿Cómo no visitar, por ejemplo, Machu Picchu? Yo solo he ido una vez, pero tengo que volver. ¿Y qué nos dicen de la comida? Como dice mi hija, si fuera por ir solo un día a Perú solamente para saborear esos platos exquisitos, esa combinación de comida inca con la mezcla con asiática, con europea, bueno, una maravilla. Y bueno, estamos conectados directamente con Perú porque hay elecciones este domingo, elecciones muy importantes y queremos enlazarnos en este momento con una querida colega, una gran periodista. Para mí es un gran honor presentarles a Paola Ugaz, más conocida como Pau, para comentar un poquito sobre lo que se espera este domingo luego de 8 presidentes en 10 años, Pau. Sí, bueno, gracias por la invitación, Glenda. Es un momento muy especial. Estamos hablando de desde el año 2016, ningún presidente ha concluido los 5 años de mandato, el quinquenio, ¿no? El último presidente que ha concluido es Ollanta Humala y Ujú. los peruanos han visto caer los presidentes cada año, lo cual, por supuesto, ya causa una erosión en esta democracia, ¿no? Débil, ¿no? Ya era débil y que fue muy afectada en tiempos de pandemia. Fuimos el país con más muertos en la pandemia. Recordamos. Y este domingo, 30 millones de peruanos, un poquito más van a ser mujeres que hombres, van Ujú. a ir a votar, desgraciadamente, en medio de la desesperanza, pensando que el sistema no tiene arreglo, mucha desafección ante la democracia, pero aún Ujú. así vamos a ir todos a votar este domingo. Claro, ¿cómo no tener esperanza? Y bueno, el voto en Perú, le quiero contar a nuestra audiencia que amablemente están unidos a nosotros en este momento, el voto en Perú es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Ujú. Ahora, sin embargo, llama la atención, a pesar de esta gran inestabilidad política, que la economía, pues, es una de las mejores, ¿no? ¿Cómo se explica? Según entiendo también es desde la dirección, quizá, quienes han liderado el Banco Central, según entiendo, Ujú. pero ¿cómo se explica este fenómeno? Bueno, se explica porque tuvimos nosotros en el primer gobierno de Alan García, entre el 85 y el año 90, era el especialista en la maquinita, ¿no? En hacer papel, dinero de papel que no tenía ningún soporte en términos de oro detrás, de ningún soporte, y de haber acumulado la inflación más grande del mundo hasta ese momento, ¿no? Históricamente se batió todos los récords de la inflación. eh, Luego, con los años, desgraciadamente nos superó Venezuela en tiempos de Chávez, y entonces desde la Constitución del año 93 se separó el manejo, digamos, de nuestro dinero en el Banco Central de Reserva. Se puso muchos candados en los cuales ningún gobernante tiene acceso al manejo del sol, a las reservas, ¿no? Y eso ha hecho que, digamos, hasta el momento la economía y la gran inestabilidad política que tenemos hayan ido por cuerdas separadas. Pero ha pasado un fenómeno en los últimos, desde el año 2016 para acá, que la candidata Keiko Fujimori, que logró la mayoría en el año 2016, no reconoció que había perdido ante Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Entonces señaló de que ella iba a gobernar desde el Congreso, porque ella tenía una gran mayoría de 73 congresistas, y desgraciadamente cumplió con esa promesa en el sentido que el Congreso se ha convertido desde el 2016 ahora en el gran poder del Estado. Estamos hablando que desde ese entonces hasta hoy han, eh, han multiplicado por 10 el presupuesto que tiene el Congreso. El Congreso ahora es el que tiene todo el poder en términos de maneja el Tribunal Constitucional, maneja cómo se escogen a los jueces y fiscales,
manejan muchísimos presupuestos, han roto muchos candados, todavía no el BCR, el Banco Central de Reserva, y desgraciadamente han hecho las reglas de juego de esta elección de este domingo. ¿En qué sentido? Han prohibido la participación del expresidente Martín Vizcarra, han prohibido la participación de Pedro Castillo, que está en la cárcel, ¿no? Y entonces, claro, son unas reglas en las cuales tenemos más de 35 candidatos a la presidencia. 35 candidatos. 35. Es una locura. Y ¿cómo se llama? Donde vamos a ir a votar, es una hoja gigante, pequeñita, donde la gente, por ejemplo, yo que soy miope, tengo que ir a votar con una lupa. Y no estoy bromeando. Claro, puede ser muy confuso para el votante. Esto es difícil. Y la gente que va a estar manejando las mesas se van a quedar más de 8 o 9 horas contabilizando no solo presidentes, sino Senado, diputados. Entonces, de que va a ser caótico, ya es caótico. Y entonces, digamos, el tema ahorita es que cuando uno ve las preferencias electorales, todas son muy bajitas. Son muy bajitas. Keiko Fujimori ahorita tiene, según las últimas encuestas que se están difundiendo, tiene 14, 15%, seguida, digamos, de ahorita de un cómico que se llama Carlos Álvarez, que imita políticos, que está en 10%, seguida de un señor muy mayor que se llama Ricardo Belmont, que es un personaje televisivo de 81 años, que tiene 9, y tú vas bajando. Y todos tienen muy poquito, porque hay más de 30% de peruanos que todavía no escogen por quién votar, porque Claro. como te decía desde un momento, no hay una desafección a la política. Entonces, escogen, no sé cómo pasará en otros países, pero muchos peruanos deciden por quién votar en la cola. En el último momento. No, este es un fenómeno que hemos visto, Pau, a nivel regional, ¿no? Prácticamente en todos nuestros países y también lo que es generalmente, ¿verdad? No en todos los casos, pero esa indecisión y ese voto a última hora, ¿verdad? Entonces, bueno, entiendo que de todas maneras en Perú ya están en veda en cuanto a las encuestas. Sí. Sin embargo, bueno, tú nos estabas brindando algunos nombres de quienes estarían, ¿no? En los primeros lugares, Sí. dentro de los que están algunos de derecha. Bueno, una vez más, Keiko Fujimori creo que es la cuarta vez, ¿no? Es la cuarta vez que postula, es la cuarta vez que podría pasar a segunda vuelta. Está primero ahorita, la sigue, como te decía, Carlos Álvarez, que es un cómico, es lo único, o sea, lo único que conocemos los peruanos de él es sus papeles imitando a Keiko, al expresidente Alberto Fujimori, o sea, él imita a todos los políticos y ahora él se ha animado a hacer el salto. Él apoya muchísimo las posturas de Nayib Bukele, él enarbola la bandera de la pena de muerte, él está diciendo de que va a salir de la Corte Interamericana. Ese es Carlos Álvarez. Luego lo sigue Ricardo Belmont. Ricardo Belmont es un señor muy mayor en el sentido, no solo por la edad, no porque tenga 81 años, sino que son esas personas que te empiezan a contar una historia y se quedan como mucho tiempo contando una historia, pero se ha vuelto un fenómeno viral porque su hija de 18 años hace muchísimas conversaciones con él en TikTok. Los peruanos usan mucho redes, o sea, los jóvenes usan mucho TikTok y los mayores de 40 y tantos para arriba usan mucho Facebook. Entonces, él habla con su hija, que podría ser su nieta, y conversan de otras cosas que no tienen que ver con política. Pero eso ha establecido un enganche y el recuerdo de esta persona como Belmont, que fue nuestro primer outsider. Fue la primera persona no política, digamos, que se convirtió en alcalde de Lima en el 89. Imagínate. Sí, un voto o una captación más bien de votos, como ha sucedido últimamente, más emocional, ¿verdad? Que un voto a conciencia, podríamos decir en muchos casos. Ahora, Sí. entendemos, Pau, que la preocupación número uno para los peruanos en estos momentos es la inseguridad, ¿es así? La inseguridad ciudadana, las extorsiones, el tema de que no puedes, de que te pueda pasar algo al salir de casa, de que ahorita, por ejemplo, nosotros, el grado de homicidios, el número de homicidios
ha incrementado en los últimos 2 años en porcentajes que para nosotros eran insólitos. Y eso, digamos, no solo es en Lima, sino en ciudades donde hay muchísimo dinero. Y eso, o sea, digamos, el tema del Perú ahorita no es un problema de plata, es un problema de que la policía, más del 70% de la policía es corrupta. Estamos hablando de que, y no son cifras que son al azar, son cifras obtenidas por el mismo Estado, una fiscalía que nadie confía en la fiscalía ahorita, un poder judicial complicado, y como decía, un Congreso que se ha ocupado en acabar con las leyes que combaten la seguridad ciudadana, porque muchos de los partidos que están allí, digamos, están ligados a digamos, cadenas de crimen en términos de minería ilegal, en términos, ya no narcotráfico, porque ahorita la mayor exportación del Perú en este momento es el oro. El oro es lo que está saliendo por todos lados. Y ha pasado el oro a la cocaína, ¿no? Ahora el oro es lo que más se exporta de Perú, y por eso muchísimas bandas, organizaciones ligadas al oro ilegal tienen muchísimo apoyo del Congreso, y por eso han dado muchísimas normas que no permiten, por ejemplo, las escuchas para perseguir a los grupos criminales. Ahora ya no permiten la detención preventiva, los allanamientos, que antes eran bastante exitosos, digamos, tampoco se pueden hacer. Antes tienes que llamar al abogado para hacer un allanamiento. Entonces han bajado todas las normas que combatían la criminalidad organizada, y por otro lado tienes a los peruanos quejándose. Pero como ahorita en este momento es un sistema en el cual el Congreso tiene todo el poder porque maneja muchas instituciones. Es un Congreso en el cual tiene un 90% de desaprobación. Los peruanos están muy enojados. 90% de desaprobación. No, el panorama que nos estás presentando es inclusive más confuso, pero uno quisiera, porque como decíamos al principio, el potencial que tiene tu país, por supuesto, y todos los recursos y ustedes, la gente tan especial, uno quisiera que finalmente se logre esa estabilidad. Se siente un liderazgo de parte de algunos de los candidatos. No podemos, por supuesto, aquí hablar de preferencias, pero No, claro. se siente algún liderazgo, hay esperanzas, por supuesto. Hay una campaña que ha surgido de manera, digamos, espontánea entre la ciudadanía, que una conductora de televisión empezó hace mucho tiempo, pero sin, digamos, sin mucha pretensión, que se llama Por Estos No. Y ¿Cómo esta se llama? campaña, la periodista se llama Rosa María Palacios, es Pero la de la campaña, República, se llama Por Estos No. por estos ¿Ya? no. Ujú. No, y están todos los partidos que están en el Congreso en este momento, ¿no? Donde están los partidos de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, César Acuña, José Luna, Ujú. el Avanza País, y todos esos partidos que han estado haciendo las normas contra la seguridad ciudadana se han convertido en esta campaña que al comienzo empezó como muy pequeña, pero ahora, por ejemplo, la gente la está siguiendo. Ponen camiones en las calles para decir por estos no, porque al final con estas nuevas normas electorales, donde va a haber más poder, va a ser en el Congreso. O sea, el presidente que salga elegido este domingo y en la segunda vuelta, no va a poder ser vacado, no, va a poder ser vacado como todos los presidentes que hemos visto caer, pero no va a poder tener ninguna injerencia en el Congreso que se haya elegido. Entonces, el ente más poderoso ahorita va a ser el Senado, y quien ahorita puede tener la mayoría en el Senado, según las encuestas, es el partido de Keiko Sofía Fujimori. Entonces, Claro, bueno, pero con tantos expresidentes encarcelados en distintos momentos, bueno, yo hasta tendría miedo y tú dices, y el poder sigue siendo del Congreso, en estas circunstancias hasta temor da, ¿no? De ser candidato. sí, Glenda, exactamente. Ahorita tenemos 4 expresidentes en la cárcel. En este minuto, mientras estamos hablando, está Ollanta Pues, Humala, sí. Alejandro Toledo, Martín Mm. Vizcarra y Pedro Castillo están en la cárcel, donde estuvo también Alberto Fujimori hasta hace muy poco,
en el 2024, meses antes de morir lo sacaron, pero digamos, es la cárcel presidencial. Y un expresidente que se quitó la vida también, Y Alan Alan García. García, que se está por Ujú. cumplir ahorita 6 años de su suicidio cuando iba a ser detenido por corrupción. Y aún así, teniendo tanto presidente en la cárcel, teniendo un sistema en el cual el Congreso es más poderoso que ser presidente, todos quieren ser presidentes. Hay algo en el agua, en el Perú, que la gente se levanta, se mira en el espejo y dice, yo quiero ser presidente, porque si no, no te explicas que haya 35 personas que se mueran por ser presidentes del Perú. De verdad que a mí me impresiona todavía, porque no puede ser que ves en algo que puedes, exactamente como acabas de describir, acabar en la cárcel. Yo de verdad que no le veo ningún, no sé, algo bueno. Bueno, quizá uno quisiera pensar positivamente y de verdad que tienen, por ejemplo, la vocación del servicio y de sacrificio que se requiere para un puesto así. Paola, hablabas más o menos de 30 millones que están Ujú, habilitados, ¿no?, para votar. sí. También está el voto en el extranjero, pero de acuerdo a lo que estabas relatando en vista de esa papeleta tan extensa, pues los resultados entonces no se tendrían, aunque se presagia que no se requeriría una segunda vuelta para Sí. el 7 de junio, ¿no? Sí, segunda vuelta va a haber de todas maneras. Sí o Pero lo sí. que no vamos a tener es va a haber no va a haber claridad en quiénes van a ir a la segunda vuelta y Ujú. tenemos digamos, varias precauciones que tomar ese día, porque imagínense en el 2016, Pedro Pablo Kuczynski le ganó por solo 40.000 votos a Keiko Fujimori, por eso es que ella nunca aceptó digamos, el La resultado. derrota. Y Ujú. luego en el 2021, Pedro Castillo le gana por menos de 20.000 votos y tampoco aceptó el resultado. Entonces ahorita, de verdad que hay que ser muy cuidadosos. El conteo va a ser caótico. Estamos hablando de una región, de un país que tiene distancias muy grandes entre sí, selva, costa y sierra, y esos resultados, más todo el caos que va a ser el mismo proceso, no asegura que tengamos los dos que van a ir al balotaje a finales del día, digamos, del domingo, ¿no? No es una votación digital, va a ser, como vuelvo a repetir, caótico. Una de las reglas que aprobó la bancada de Keiko Fujimori también es que las papeletas que se destruían después de la votación van a mantenerse para poder revisar el resultado. Desde el exterior, todos los consulados de los 5 continentes van a tener que viajar con los resultados a Lima para traerlos acá y para comprobar que se cumplan o que no se haya habido fraude. Entonces, todo el proceso en sí no solo va a ser engorroso, sino que va a ser que si ya los peruanos estamos como vuelvo a repetir, en esta desafección a la democracia, veamos que el mismo sistema hace que en vez de abrazar ese resultado y en vez de enorgullecerse de algo que es tan bueno, que es escuchar a todos, Ujú. hace que el proceso sea en sí, digamos, que te aleje en vez de acercarte a algo que es muy importante. Perú es un país que ha tenido muy pocos periodos democráticos, digamos, completos, ¿no? Tenemos que recordar que este país tan hermoso, que su cocina mezcla España, la raíz española, indígena, china, japonesa, árabe, y que Árabe, esa relación es tan rica y todo es hermoso cuando uno está en familia y los amigos disfrutando digamos, esa gran combinación de culturas en la comida. No ha sido así en el país. Desde mm, 1979, por vez primera, votan todos los que no sabían leer y escribir. Y es un país que tiene una república de 200 años. Entonces ujú, imagínate cuán poco tiempo hemos tenido la gente que no sabía leer y escribir recién yendo a votar, siendo claro, ciudadano. Es el claro. momento en el cual todos los peruanos somos iguales al ir a votar. Entonces es un Son proceso todos bonito, sí, simbólico, hermoso, pero todo lo que rodea es como ujú. te ve la guata de saber lo que va a venir, ¿no? Es desafiante. Yo quisiera para terminar, Pau, Ujú. y te agradezco muchísimo tu tiempo, una periodista tan reconocida en Gracias. investigaciones, etcétera. Quisiera hablarte más como, no ya no como periodista ni en tu Ujú. análisis,
sino más como peruana, como peruana. ¿Qué quisieras tú como peruana este domingo para tu país? Bueno, yo quisiera que no haya el caos. Yo, bueno, como peruana, como mamá, yo tengo 2 hijos ahorita, una hija que todavía no vota, pero que ya quisiera votar, pero no llega porque tiene 17 años. Ujú, Quisiera que venga, que haya más paz, que la gente se sienta más hermanada, que las elecciones no se conviertan en una separación entre familias, entre amigos, ¿no? Entonces siento que si eso se logra, si por lo menos algunas coincidencias mínimas se dan en los próximos 5 años, ya hemos ganado todos, porque hemos tenido mucha crisis, hemos tenido muchos enojos, hemos pasado un proceso muy traumático en la pandemia que no nos hemos recuperado, y ujú. eso marca un país que debería estar dedicado más al trabajo, menos a preocuparte de que al salir a la calle no te pase nada. Entonces creo que si se logra mejorar un poquito ese ánimo, a partir de ese domingo ya son buenas noticias. Qué linda frase para terminar. Y bueno, un abrazo Un para abrazo. todos los peruanos a quienes apreciamos muchísimo. Abrazo para ti, Pau. Les deseamos lo mejor. De verdad que ojalá, Gracias. a pesar de toda esta fragmentación y esta situación, pues que haya esa esperanza, esa unión, ojalá ese voto a conciencia. Y por favor, en nombre nuestro, te comes un lomo salteado. De todas maneras. Muchas Para gracias, decirle Glenda. algo de todo lo que nos gusta. Sí, muchas Bueno, Pau gracias. Ugaz, ella Gracias. es corresponsal del diario ABC de España, desde Lima, quien nos presentaba pues cómo está el panorama desafiante para los peruanos en estas elecciones, donde se presagia que no habrá un ganador, ninguno obtendría el 50%, sino que sería necesaria una segunda vuelta el próximo 7 de junio. ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu reflexión? Los estamos leyendo. Muchas gracias, Pau. Chao, chao.